Buen día a todos. En el presente video desarrollamos Aprendo en Casa, Educación Secundaria, Matemática, quinto grado, semana 10, día 3. Registramos la temperatura a través de las horas. Los recursos que utilizaremos serán los que observan: cuaderno de trabajo de matemática, resolvemos problema 5, día 3, ficha 15, página 198. Los números racionales no solo expresan medidas y cantidades, sino que permiten realizar cálculos con estas. ¿Cuándo fue la última vez que los usaste? ¿Has calculado el precio de algún producto? ¿Te has medido la temperatura corporal con un termómetro? ¿Has leído sobre las medidas de los lentes de un telescopio? Leemos y observamos la siguiente situación: el reloj y la temperatura. El reloj que se muestra está programado para dar temperatura ambiental cada 2 horas. Luis ha estado anotando las temperaturas desde la madrugada, registrándolas en la siguiente tabla. Como se observa, la hora, la temperatura, a las 4 horas, 15,4 grados Celsius. A las 6 horas, 18,5 grados Celsius. A las 8 horas, 26,6 grados Celsius. A las 10 horas, 32 grados Celsius. A partir de la situación, responde: A. ¿Cuál es el promedio de las temperaturas entre las 8 horas y las 10 horas? B. ¿Entre qué horas se produjo el mayor aumento de temperatura? C. Se sabe que al mediodía la temperatura es el doble de la que se registra a las 6 horas. ¿Cuál es la temperatura al mediodía? D. ¿Habrá otros valores de temperatura entre las 8 horas y 10 horas? ¿Qué pasaría con el promedio? Propon 2 medidas más en el intervalo y observa qué pasa con el promedio. Comprendemos la situación. Responde las preguntas o marca la alternativa correcta. 1. ¿Qué muestra el reloj además de la hora? Muestra la temperatura. 2. ¿Qué datos registró Luis en la tabla? ¿Cuántos datos tomó? Registró 4 datos de tiempo y temperatura. 3. ¿Cómo puedes saber cuánto ha aumentado la temperatura hora a hora? Calculo la diferencia entre una temperatura y la anterior. 4. ¿Qué te piden determinar las preguntas de la situación? Me piden hallar un promedio, el mayor incremento, la temperatura al mediodía y proponer otros valores. Diseñamos una estrategia o plan. 1. Elige el procedimiento para determinar el promedio de las 2 temperaturas. A. Calculo la semisuma de los datos. B. Elijo el mayor de los datos. C. Elijo como promedio el menor de los datos. 2. Elige el procedimiento para determinar el mayor incremento de temperatura. A. Elaboro una tabla con las diferencias entre un dato de temperatura y la anterior. B. Hallo la diferencia entre el último dato y el anterior. C. Elaboro una tabla con las diferencias entre un dato de tiempo y el siguiente. 3. Describe el procedimiento para determinar la temperatura al mediodía. Multiplico por 2 la temperatura de las 6 antes meridiano. Recuerda, estrategias básicas para operar con decimales. Para sumar, restar decimales, tomo como eje la coma decimal, como se observa, y alineo la parte entera hacia la izquierda y la decimal hacia la derecha. Sumo o resto conservando la posición de la coma en el resultado. Como se observa,
23,81 más 12,65. Nos da como resultado 36,46. Para multiplicar, multiplico como si fueran enteros y al resultado le asigno la cantidad total de cifras que hay en los dos factores. Tenemos el ejemplo 3,81 por 2,6. Multiplicamos 6 por 381, se obtiene este resultado. Multiplicamos 2 por 381, se obtiene este resultado. Sumamos, se obtiene 9.906. Para ubicar la coma, contamos el total de cifras decimales de los dos factores, 1, 2 y 3. Contamos 1, 2 y 3, ubicamos la coma, se tiene 9,906. Para dividir, multiplico ambos miembros por potencias de 10 hasta obtener un entero en el divisor. Cuando divido la primera cifra decimal del dividendo, coloco la coma en el cociente. Tenemos 9,906 entre 3,81. 3,81 es el divisor. El divisor debe ser un número entero. Para que la coma avance dos cifras, multiplicamos por 100. Por 100 al dividendo, la coma avanza hasta 0. Se tiene 990,6 entre por 100 al divisor, la coma avanza hasta 1, obteniendo el entero 381. Luego, con el algoritmo conocido, dividimos 990,6 entre 381. Hay que tener cuidado al momento de ubicar la coma. Ejecutamos la estrategia o plan. A. ¿Cuál es el promedio de las temperaturas entre las 8 horas y las 10 horas? Resolución. Calculo el promedio de ambos datos. Datos: temperatura 1, a las 8 horas 26,6 grados Celsius. Temperatura 2, a las 10 horas 32 grados Celsius. Calculamos el promedio, sumamos las dos temperaturas, 26,6 más 32 entre 2, sumando y dividiendo entre 2 nos da 29,3. Respuesta: el promedio de las temperaturas a las 8 horas y las 10 horas es 29,3 grados Celsius. B. ¿Entre qué horas se produjo el mayor aumento de temperatura? Resolución. Elaboro una tabla con las diferencias entre un dato de temperatura y el anterior. Hallo las diferencias: 18,5 menos 15,4. La diferencia es 3,1. 26,6 menos 18,5. La diferencia es 8,1. 32 menos 26,6. La diferencia es 5,4. Como se observa, la mayor diferencia de 8,1 es entre las 6 horas y 8 horas. Respuesta: el mayor aumento se produjo entre las 6 horas y las 8 horas. C. Se sabe que al mediodía la temperatura es el doble de la que se registra a las 6 horas. ¿Cuál es la temperatura al mediodía? Resolución. Calculo la temperatura al mediodía. Tenemos la tabla, datos. Temperatura a las 6 horas 18,5 grados Celsius. Al mediodía, el doble de 18,5 grados Celsius. Por tanto, multiplicamos 2 por 18,5.
nos da 37 grados Celsius. Respuesta: la temperatura al mediodía es de 37 grados Celsius. D. Habrá otros valores de temperatura entre las 8 horas y 10 horas. ¿Qué pasaría con el promedio? Propon 2 medidas más en el intervalo y observa qué pasa con el promedio. Resolución: propongo temperaturas cercanas a los datos. Entre las 8 horas y las 10 horas proponemos 2 temperaturas. La primera a las 8 horas con 30 minutos, la temperatura de 28,8, y la otra a las 9 horas con 0 minutos, la temperatura de 30,6. Calculo el promedio de los 4 datos de temperatura. El promedio se obtiene sumando los 4 valores y dividiendo entre 4. Nos da 29,5. Calculo el cambio en el promedio. El promedio anterior, el que ya hemos calculado, es 29,3. El nuevo promedio, el que acabamos de calcular, es 29,5. Restamos 29,5 menos 29,3 es igual a 0,2. Respuesta: la temperatura promedio subió 2 décimos. Reflexionamos sobre lo desarrollado. A. Por lo general, ¿qué esperamos que ocurra con la temperatura entre las 6 horas y el mediodía? Propon algunas temperaturas poco probables en el intervalo de 6 horas a 10 horas. Espero que la temperatura aumente conforme lo hacen los datos registrados en la tabla. Algunas temperaturas poco probables serían mayores a las de las 10 horas o menores a la de las 6 horas durante este periodo de tiempo. Por ejemplo, 35 grados Celsius a las 7 horas, 15 grados Celsius a las 9 horas. B. ¿Tuviste alguna dificultad al resolver la situación? ¿Cómo la superaste? Las posibles respuestas les dejo a ustedes. Para seguir aprendiendo en casa, te invitamos a revisar el siguiente desafío del día 4, donde encontrarás otras situaciones similares que te será útil resolver. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.